Hola gladiadores, yo soy Luis, esto es Coliseo Bursátil y hoy vamos a aprender a leer un Income Statement, es decir, el informe de resultados o el estado de resultados de una compañía que muestra fundamentalmente cuáles han sido los gastos y las ganancias de esa compañía durante un periodo de tiempo. Normalmente suele ser de 3 meses o de un año. Este es un vídeo que me habéis pedido muchísimo en el canal y que la verdad me ha costado bastante organizar para que tenga sentido y no sea muy largo. Así que si llegamos al máximo histórico de likes de nuestro canal, que son solamente 25 likes, haré un vídeo centrado solamente en cómo leer e interpretar una hoja de balance. Así que si queréis aprender a interpretar todo este revoltijo de números sin haceros un lío, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Solo os pido que le dejéis ese botón de like y vamos al lío. Bueno, gladiadores, pues vamos a aprender a leer un Income Statement, pero vamos a utilizar un ejemplo real para que veáis cómo se hace en la práctica. Así que lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es irnos a Yahoo Finance, poner aquí en el cajetín superior, por ejemplo, Apple. Una vez que nos salga toda la información de Apple, le damos aquí a la pestañita de Financials, y aquí dentro de Financials vamos a ver que tenemos tanto el Income Statement, es decir, el estado de resultados, como la Balance Sheet, la hoja de balance, y el Cash Flow. Hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en el primero de estos, es decir, en el estado de resultados. Pero si os gusta este vídeo, dejádmelo saber abajo en los comentarios, acordaros de darle like, y haré un vídeo sobre cómo leer una hoja de balance, y si esa también os gusta, pues uno sobre cómo leer el cash flow de una compañía. Antes de empezar a analizar todos los elementos del Income Statement, me gustaría realizar dos aclaraciones. La primera es que tenemos que fijarnos en qué unidad está el Income Statement. En este caso vemos que están en dólares americanos. Esto es sobre todo importante cuando estemos comparando compañías que están en distintos mercados. Y el segundo factor que tenemos que tener en cuenta es que todos los números de este estado de resultados están en miles, es decir, se han comido 3 ceros. Por lo que es lo mismo, hay que añadir 3 ceros a cada uno de estos números. Por ejemplo, si nos vamos a la primera línea, no serían 294.135.000 dólares, serían 294.135 millones de dólares. Pero como ya sabéis, yo utilizo la notación americana y en vez de decir miles de millones, decimos simplemente billones. Con lo cual esta primera línea la leeríamos como 294 billones. Aclarado esto, vamos a empezar a analizar todos los elementos que nos encontramos en este estado de resultados. Lo primero que vemos es el histórico desde el 2017, que se ve muy mal, 2018, 2019, 2020, y estos TTM significan los últimos 12 meses. Tampoco leí mucho, esta es la información más actualizada que tenemos de la compañía con el último informe trimestral de resultados. Y ahora vamos a ir viendo qué significan cada uno de estos elementos que vemos en esta columna de la izquierda. El primero que nos vamos a encontrar arriba siempre va a ser el Total Revenue. Esto es el total de los ingresos de la compañía antes de pagar ningún impuesto o ningún gasto. Es decir, todo lo que han ingresado. Justo debajo nos encontramos con Cost of Revenue, el coste de los ingresos. Es decir, es lo que le ha costado a la compañía producir y entregar el producto o el servicio que está dando. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, en el caso de Apple, este sería el coste de producir los iPhones, los Macs y todos los accesorios que tienen. Y justo debajo nos encontramos con el Gross Profit, es decir, el beneficio bruto. Y este beneficio bruto no es otra cosa que la diferencia entre el total de los ingresos que tiene la compañía y el coste de generar esos ingresos. O lo que es lo mismo, la diferencia entre el Total Revenue y el Cost of Revenue. Es decir, Apple ha generado 294 billones de dólares y de esos 294 billones, 180 billones se los ha gastado en producir los productos, en comprar materiales, pagar electricidad, pagar todo tipo de costes para poder producir un iPhone, para poder producir un Mac. Con lo cual, lo que le queda a la compañía, el beneficio bruto que le queda después de pagar estos costes, es de 114 billones de dólares. Con este gross profit, con este beneficio bruto de la compañía, podemos calcular algo que no viene en la hoja de balance, que es el gross margin, que se traduce al español como margen bruto y que no es otra cosa que expresar los beneficios que tiene la compañía después de retirar todos los costes de producción, expresado en un porcentaje. Para obtener este porcentaje tenemos que realizar un cálculo muy sencillo con dos datos que ya tenemos en la hoja de balance. Por un lado tenemos que coger el beneficio bruto de la compañía y dividirlo entre el total de ingresos de la compañía. Esto nos dará un resultado que si lo multiplicamos por 100 obtendremos el porcentual. Por ejemplo, podemos calcularlo rápidamente para el caso de Apple. Así vemos que los beneficios brutos de la compañía son 114 billones. Esto lo dividimos entre 294 billones que tiene de total de ingresos
y nos da 0,38. Esto lo multiplicamos por 100 y nos daría un 38%. Obviamente, cuanto mayor es el porcentaje de este margen bruto, mejor para la compañía porque significa que es más efectiva en su producción. Ahora, este beneficio bruto no llega íntegramente a los bolsillos de la compañía, sino que la compañía tiene aún que pagar más gastos. Y por lo tanto, el siguiente elemento que nos encontramos en la hoja de balance son Operating Expenses, o lo que es lo mismo, gastos operativos. Si le damos aquí a la izquierda, vemos que se nos desglosan los gastos operativos. En este caso, Apple tiene dos gastos operativos que además son los más comunes y los que vais a ver prácticamente siempre en casi cualquier empresa. Por un lado tenemos los gastos de venta general y administración. Vamos a explicar esto un poco. Por un lado, los gastos de venta. Los gastos de venta serían aquellos gastos relacionados pues, con la promoción, la realización o el desarrollo de las ventas de una compañía, como por ejemplo pues, la propaganda o los salarios de intermediarios o cualquier tipo de coste para incentivar las ventas. En cuanto a los gastos generales y administrativos, pues yo creo que se entienden bastante bien, ¿no? Son los gastos que se requieren pues, para el funcionamiento normal de la compañía. Pues pagar el teléfono, papelería que haga falta, reparación de equipos, comprar ordenadores, pagar las facturas de la luz, el agua, el internet, etc. Aparte de estos gastos de venta general y administración que tienen todas las compañías, pueden aparecer otro tipo de gastos. El más común normalmente y que a mí me encanta encontrármelo es investigación y desarrollo. Y como veis, Apple se ha gastado casi 19 billones y medio en investigación y desarrollo. Además de estos gastos puede haber otro tipo de gastos específicos de una empresa o de un sector y que vendrán especificados aquí en la hoja de balance y que si no los encontráis en Yahoo Finance podéis iros siempre al informe de resultados de la compañía y ahí suelen venir especificados. Aunque no siempre, ¿eh? Eso ya depende de la compañía y de lo clara que ésta quiera ser con sus inversores. Lo importante en cualquier caso es mirar el total de los gastos operativos y en el caso de Apple pues nos encontramos que son 39,8 billones de dólares. Y esto es dinero que tenemos que restar de lo que nos quedaba, es decir, de los beneficios brutos. Y para que no tengáis que realizar ningún cálculo matemático, el Income Statement ya nos da este resultado. En la siguiente línea donde veis que pone Operating Income, estos son los ingresos operativos. Es decir, cogemos los ingresos brutos, restamos los gastos operativos de los que acabamos de hablar y nos quedarían los ingresos operativos. En el caso de Apple tenemos unos beneficios brutos de 114 millones, le restamos 39, casi 40 billones de gastos operativos y nos quedarían unos ingresos operativos de 74 billones. Y con estos datos, gladiadores, ya podemos calcular el margen operativo, que no viene en el Income Statement, pero que es muy sencillo de calcular. El margen operativo no sería más que el porcentaje de beneficios que le queda a una compañía después de descontarle los ingresos totales, los gastos de producción de su producto y después volverle a descontar todos los gastos de funcionamiento, todos los gastos operativos. Para ello lo único que tenemos que hacer es coger los ingresos operativos y dividirlos entre los ingresos totales de la compañía. En este caso, en el caso de Apple, tenemos unos ingresos operativos de 74 billones de dólares, lo dividimos entre los ingresos totales, que son 294 billones de dólares, y nos daría pues 0,25. Esto obviamente lo multiplicamos por 100 y obtenemos un 25% de margen operativo. Y para daros una orientación, normalmente se considera un margen operativo bueno todo lo que esté por encima de 15. Obviamente, cuanto más margen operativo tengamos, mejor para la compañía. Bueno, gladiadores, pues para aclarar un poco lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que el Income Statement nos muestra el dinero total que produce una compañía y de ese dinero total pues vamos a irle restando distintos gastos. Por un lado, los gastos de producción de los bienes y servicios que va a producir la compañía. En segundo lugar, restaríamos todos los gastos de funcionamiento de la compañía para que la compañía pueda funcionar normalmente, aparte de otros gastos como por ejemplo investigación y desarrollo. Y finalmente, después de restar todas estas cantidades, pues nos queda algo de dinero. Y vosotros diréis, pues este dinero que le queda ya a la compañía, estos ingresos operativos, es lo que se mete en el bolsillo de la compañía. ¡No! Aún tienen que seguir pagando más cosas antes de poder llevarse el dinero al bolsillo. Si nos vamos a la siguiente línea del Income Statement, nos damos cuenta que pone Interest Expense, que se traduce al español como gastos financieros o gastos por intereses. Es decir, esto es la cantidad de dinero que ha recibido o pagado la compañía en intereses de crédito en los últimos 12 meses. Y así vemos que Apple pues, ha ingresado 3,4 billones y ha pagado 2,7 billones. Con lo cual al final lo que le quedan son unos ingresos por intereses a su favor
de 739 millones. Además de esto tenemos que añadir o restar la cantidad que pone en Other Income Expenses. Esta es una categoría que es una especie de cajón desastre donde se meten tanto las entradas como las salidas de dinero que no están relacionadas directamente con el negocio. Así, por ejemplo, vemos que Apple en 2019 ingresó 422 millones de dólares y en 2020, por ejemplo, pues perdió 87 millones de dólares. Esta categoría, por lo tanto, incluye gastos muy circunstanciales y variables que es muy difícil de predecir, pero que a la vez suelen afectar bastante poco al total de la hoja de balance o que se pueden tener menos en consideración ya que suelen ocurrir una única vez, son gastos no recurrentes. Y ahora lo que hay que hacer es coger ese dinero que nos quedaba, esos ingresos operativos que nos habían quedado, acordaros, ingresos operativos son los ingresos que le quedan a una compañía después de los gastos de producción y los gastos de funcionamiento, y lo que hay que hacer es restarle pues tanto el interés como otro tipo de gastos que hemos visto en estas dos categorías. Y así nos quedarían unos ingresos finales antes de impuestos, que es lo que veis aquí como pre-tax income. Obviamente de este pre-tax income, de estos ingresos antes de impuestos, la compañía ahora tiene que pagar sus impuestos. Y esto lo vemos en la siguiente línea, donde pone Tax Provision. Aunque a veces también lo llaman Income Tax Expense, que es básicamente lo que pagan en impuestos. Y vemos que Apple ha pagado 10 billones en impuestos. Y ahora ya por fin sí, gladiadores, ya una vez que hemos pagado los impuestos, ese es el último paso y el dinero que le queda a la compañía son los ingresos netos, el net income, que es la siguiente línea que estáis viendo ahí en el gráfico. Este es el dinero final que llega efectivamente a los bolsillos de la compañía. Y aquí abajo, debajo del net income, hay más estadísticas, pero creo que con aprender lo que hemos visto hoy y sobre todo saber aplicarlo y entenderlo, es más que suficiente para los que estáis empezando o estáis a un nivel intermedio. Y ahora, gladiadores, una vez que entendemos todos estos pasos, todas estas deducciones que se hacen de los ingresos de una compañía hasta llegar a los ingresos netos finales, vamos a ver en qué tenemos que fijarnos y qué es lo que nos van diciendo de la compañía. Lo primero, lo que yo me fijaría es que los ingresos netos de la compañía sean positivos y crecientes. Como veis, por ejemplo, en Apple, los ingresos netos de la compañía pues van de 48 billones, 59 billones, 55 billones, 57 billones, 63, casi 64 billones actualmente en los últimos 12 meses. Como veis, no es un crecimiento extraordinario, pero sí se está viendo cierta progresión en la cantidad de dinero que se lleva finalmente al bolsillo Apple. La segunda estadística que me gusta mirar son los ingresos operativos de la compañía, y estos tienen que ser también positivos y crecientes. Y en el caso de que no sean positivos o que no estén creciendo mucho, hay que buscar cuál es el motivo por el que no están creciendo. Y aquí me gustaría que os pararais un segundo a reflexionar todo lo que puede llegar a darnos de información un income statement cuando lo entendemos bien. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de ingresos operativos positivos e ingresos netos negativos. O al contrario, cuando tenemos ingresos netos positivos, pero ingresos operativos negativos. Eso directamente nos tiene que hacer pensar e investigar más en la compañía para ver qué es lo que está pasando. Lo mismo han tenido que alquilar puntualmente un local, o lo mismo han sido ellos los que han alquilado uno de sus locales y han generado ese dinero adicional en el income statement y se están produciendo desajustes. Es fundamental identificar inmediatamente o entender inmediatamente cuando miramos un income statement cómo de efectiva es la compañía. Es decir, tiene muchos gastos operativos, está reduciendo esos gastos operativos, funciona con efectividad o cada vez funciona peor. Y también hay que estar muy atento y darse cuenta si hay circunstancias puntuales que estén afectando o maquillando para bien o para mal este income statement. Todo esto con lo que ya os he enseñado, si de verdad habéis entendido cada uno de los ítems que hemos visto en la lista, debéis ser capaces de verlo por vosotros mismos. Así que miramos los ingresos netos de la compañía para ver que son crecientes y positivos, los ingresos operativos de la compañía para ver que son crecientes y positivos, y finalmente el total de ingresos de la compañía para ver también que son positivos y crecientes en el tiempo. Lo que a nosotros nos gusta ver, lo ideal sería ver crecimiento en estas tres categorías. Y ahora, para poner todos los conceptos que hemos aprendido hoy en práctica, os traigo dos ejemplos de hoja de balance. Una hoja de balance buena y una hoja de balance mala. Aquí en pantalla tenéis la primera hoja de balance. No voy a decir qué compañía es hasta el final para que así pues no vayamos con ningún tipo de prejuicio. En esta hoja de balance vemos que la compañía produce unos ingresos totales de 85 billones de dólares, se gasta en producir sus servicios o sus productos 16 billones de dólares, tiene por tanto 69 billones de dólares restantes y de ahí pues se gasta en funcionar 36,6 billones de dólares. De esos 36 millones que se están gastando en operar, vemos que 18 millones
van dedicados a innovación y desarrollo. Le quedarían por tanto 32 billones de dólares y en cuanto a los intereses de préstamo vemos que no tienen que pagar nada y que va a recibir unos ingresos de 672 millones y tiene 163 millones en ese cajón desastre que dijimos donde entran otros gastos. Así le quedaría un saldo total de 33 billones de dólares antes de pagar impuestos. De impuestos esta compañía paga 4 billones de dólares y por lo tanto le quedan finalmente en el bolsillo 29 billones de dólares. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en esos 3 puntos que os he dicho antes para ver si son positivos y crecientes. Lo primero, lo que hay que centrarse son los ingresos netos, el dinero que le llega finalmente al bolsillo a esta compañía. Así vemos que en 2017 se embolsaron casi 16 billones de dólares, 22 billones en 2018, 18,5 en 2019 y 29 billones en 2020. Es decir, en un periodo de casi 3 años han duplicado la cantidad de dinero que se meten en el bolsillo. Si nos fijamos ahora en los ingresos operativos, vemos que en el 2017 produjeron 20 billones de dólares, 25 billones en el 2018, 24 billones en el 2019 y 32,6 billones en el 2020. Es decir, están creciendo sus ingresos operativos a pesar de que, como vemos, también están incrementando bastante los gastos de investigación y desarrollo, que han pasado de 7 billones de dólares en el 2017 a 18,5 billones de dólares en el 2020. Finalmente, si miramos los ingresos totales de la compañía, vemos que en el 2017 produjeron 40 billones, 55 billones en el 2018, crecimiento en el 2019 también con 70 billones y crecimiento en el 2020 con 85 billones. Con lo cual estamos ante un muy buen income statement que nos deja muy tranquilos. Y no podría ser de otra manera ya que se trata del income statement de Facebook. Si nos vamos ahora a nuestro segundo ejemplo, vamos a ver que no todas las income statements son tan bonitas y a veces nos encontramos muchos problemas. Esta compañía que veis en pantalla produce 891 millones de ingresos totales. Le cuesta 577 millones producir su producto, con lo cual le quedan tan solo 314 millones de beneficio bruto. Y ahora vemos que de esos 314 millones se gastan 345 en operaciones e investigación y desarrollo. 214 millones irían destinados a operar y después se gastan 131 en innovación y desarrollo. Con lo cual los ingresos operativos ya se nos quedarían en negativo. Se han gastado más dinero del que tenían y están en menos 31 millones de dólares. Y además de esto, por si fuera poco, tienen que pagar 20 millones de dólares en intereses de préstamos y créditos que tengan. Y además de esto tienen que pagar otros 10 millones de dólares en otros gastos. Con lo cual se les quedaría unos ingresos antes de pagar impuestos de casi 62 millones de dólares. Con estas pérdidas tendrían que pagar solamente 4,8 millones de dólares en tasa y por lo tanto se les quedaría al final una deuda de 66,7 millones de dólares. Ya de entrada esto no pinta muy bien, pero puede ser que hayan tenido 1 o 2 trimestres malos y por eso es necesario mirar el histórico, echar la vista atrás 3, 4, 5 años y ver cómo se ha ido comportando la compañía. Así que de nuevo seguimos el método y miramos esos 3 puntos de los que ya hemos hablado. Primero nos vamos a ir a los ingresos netos de la compañía. Los ingresos netos de la compañía, que en este caso son todo pérdidas, han sido menos 182 millones en el 2017, menos 109 millones en el 2018, menos 14 millones en el 2019 y menos 66 millones en el 2020. Como veis, la compañía hace más de 4 años que no ve dinerito por ningún sitio. Si nos fijamos ahora en los ingresos operativos, vemos que han pasado de menos 160 millones de dólares en el 2017 a menos 90 millones de dólares en el 2018, menos 1 millón de dólares en el 2019 y menos 31 millones de dólares en el 2020. Con lo cual aquí tampoco se salva la empresa, es decir, en los últimos 4 años esta compañía no es que haya tenido un año malo, una subida de tasa, un evento puntual que haya producido unos gastos masivos dentro de la compañía, sino que lleva 4 años sin levantar cabeza. Y finalmente, si nos fijamos en los ingresos totales de la compañía, vemos que han pasado pues de tener 1,1 billones de dólares a 1,1 billones de dólares en el 2018, 1,1 billones de dólares en 2019 y en el 2020 solo 891 millones de dólares. Con lo cual tampoco hay un crecimiento en los ingresos totales de la compañía y por lo tanto estamos ante un income statement que debería de alertarnos que el estado de salud financiero de la compañía no es muy bueno. Y esta compañía de la que acabamos de ver el income statement no es otra que GoPro, que hace ya bastantes años que no levanta cabeza y que probablemente sea un negocio que termine yéndose a la quiebra. Y con estos 2 ejemplos gladiadores pues ya os dejo tranquilos, espero que haya quedado bastante claro y si no ha quedado claro, tenéis más dudas, tenéis cualquier pregunta,
abajo en los comentarios de YouTube me lo podéis dejar. Podéis contactar conmigo directamente por el grupo de Facebook o si lo preferís podéis quedar conmigo por Discord y hablamos directamente y discutimos lo que haga falta. Bueno, seguidores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido, que es lo más importante. Y recordad que podéis seguir ayudando al canal, ayudándome a mí a que cree contenido gratuito con una acción tan fácil, tan sencilla, tan inusitada como es darle a ese botón de like, compartir, suscribiros y así podréis seguir recibiendo más sensual y horripilante contenido todas y cada una de las semanas. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Adiós. Invertir es una cosa personal. Tienes que hacerlo por tu cuenta. No lo hagas con un comité. Tienes que tener la habilidad de tener fortaleza emocional para soportar la volatilidad del mercado en general y de las acciones. La clave no es la mente, es el estómago. ¿Tienes estómago para eso?